Cristo. Sean bienvenidos al Seminario Bíblico Tu Palabra es Verdad, en nuestro canal de YouTube. El pastor Fran Mendoza Martínez dirige cada programa de enseñanza e imparte las clases y temas de la Biblia. Además, la hermana Elizabeth y otros líderes del grupo ministerial también dan las enseñanzas de la palabra de Dios. Sea parte del Seminario Bíblico, suscríbase y active la campanita de notificaciones. Asimismo, siga cada uno de nuestros videos y compártalos con sus amigos. Nuestro lema es: estudia la palabra de Dios de manera sistemática, sencilla y profunda a la vez. ¿Cómo están? Bendiciones. Hoy, miércoles 30 de agosto del 2023, continuamos con nuestra serie temática sobre las parábolas. Amén. No se pierda nuestros vídeos anteriores. Ya hemos estudiado la primera parábola del sembrador. Bien, ¿lo recuerda? Sí. Y la segunda parábola concerniente al trigo y la cizaña. Y hoy vamos a enfocarnos en esta tercera parábola, que es la parábola de la semilla de mostaza. Amén. La parábola de la semilla de mostaza. Vamos al capítulo 13 entonces del Evangelio de Mateo y vamos a lecturar los versículos 31 al 32. Tenga su bolígrafo, un cuaderno, para que pueda tomar las notas y poder aprender juntos y estudiar juntos la Biblia a través de nuestro canal de YouTube, Seminario Bíblico Tu Palabra es Verdad. Ya somos 500 personas, 500 suscriptores. Mire, nuestro canal de YouTube fue creado el 17 de mayo de este año 2023. Yo pude crearlo con una visión de llevar el ministerio de enseñanza, la impartición del estudio de los grandes temas de la Biblia a las personas. Nuestro ministerio de enseñanza bíblica pues nació en el pensamiento de quien le habla, amén, y con la cobertura de nuestro Padre Celestial estamos creciendo, amén. Y bueno, yo me aventuro a decirles, si continuamos con este ritmo, ya prácticamente somos 500 suscriptores ahorita mismo, desde mayo. Entonces a fin de este año 2023 podríamos ser 1000, y si no 1000, llegar a 900 y pico personas, amén. Entonces vamos a seguir orando al Señor para llegar a más vidas con la enseñanza sistemática. Tenemos nuestro lema que en nuestro audio de presentación dijimos: estudia la palabra de Dios de manera sistemática, profunda y sencilla a la vez. Muy bien, entonces, ¿estamos listos? ¿Estamos listas? ¿Sí? Para poder estudiar esta tercera parábola del reino de Dios, capítulo 13 de Mateo, versículos 31 al 32. Otra parábola les refirió Jesús diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Jesús, a lo largo de este capítulo 13 de Mateo, emplea un símil. Anote, símil, S-I, acento ortográfico en la I latina, sí, M-I-L, símil. ¿Qué es un símil? Un símil es una figura literaria de comparación, ¿correcto? Un símil, entonces, es una figura literaria de comparación, que consiste, que tiene la conjunción o los conectores semejante a, como lo hemos leído, como, parecido, es como. Entonces, un símil es una figura literaria que tiene una conexión o un conector, usa una conjunción, como es una conjunción de comparación,
un símil, una figura de comparación, tal como semejante a, nota ahí la hilación, bien, entonces es un conector. La palabra semejante es un conector, una conjunción que relaciona la primera parte de lo que Jesús enseñó respecto de la segunda parte, la comparación, ¿verdad? Dice, el reino de los cielos es semejante, símil, comparación, es comparable, tiene relación, es parecido, es como, ¿verdad? Al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. ¿Quién es el sembrador? A ver, vamos ahora ya a poder estudiar de forma hermenéutica este versículo 31. Tomó y sembró en su campo, un hombre sembró. Vamos a subrayar con un círculo la palabra hombre y sembró. Entonces dijimos que el sembrador, ¿quién es el sembrador? Mateo capítulo 13, bien, vamos a leer en el versículo 37. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Indudablemente, el que siembra es el Señor Jesucristo. También en el versículo 3 leemos, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. El sembrador. Bien, Jesucristo el Señor es aquel que siembra la palabra en el corazón del ser humano. Bien, pero vamos a leer o volver a leer el versículo 31. Otra parábola les refirió diciendo, la tercera, el reino de los cielos, el reino es el gobierno de Dios. Es el gobierno o la política de Dios, la teocracia, el gobierno de Dios. Teocracia, gobierno, dominio. El reino de los cielos, ¿por qué de los cielos? Porque no tiene parte en la tierra, no es un reino terrenal, sino celestial, de índole celestial. El reino de los cielos, el reino de Dios. Es semejante, es parecido, símil, figura de comparación, al grano de mostaza que un hombre tomó. El hombre, evidentemente, aquí es la persona del Señor Jesucristo. Este grano lo tomó Jesús y lo sembró en su campo. En su campo. Ahora, ¿qué es el grano de mostaza? En Israel, la mostaza, pues, es un árbol enorme que puede medir a grande altura, bien, 4 o 5 metros de altura aproximadamente, para que tenga una idea, la mostaza. Pero el grano, la semilla, ¿verdad?, solamente es tan pequeñísima, nótese bien, que puede medir entre 1 a 2 milímetros de diámetro. 1 a 2 milímetros de diámetro. Pero cuando crece se hace gigante el árbol. 5 hasta 6 metros puede llegar a medir el árbol de mostaza. Increíble. Un contraste, ¿verdad? Pero el reino de los cielos así es. Empieza pequeñísimo, pero luego se amplía, va progresando, va creciendo. Esta parábola entonces nos habla de crecimiento. Crecimiento. Diga conmigo, crecimiento. ¿De acuerdo? Es una parábola del crecimiento. La primera de las dos anteriores que hemos estado analizando. ¿De acuerdo? Entonces, el reino de los cielos es
semejante como parecido al grano de mostaza, tan pequeñísimo, tan minúsculo, que Jesucristo el Señor, un hombre, tomó y sembró ¿en dónde? En su campo. ¿Quién es el campo? Nos preguntamos. ¿Quién es el campo del Señor Jesucristo? A ver, ¿qué es el campo o quiénes integran el campo del sembrador que es Jesús? El campo era el mundo, pero ahora es la iglesia. Amén. La iglesia, las personas, la comunidad de creyentes, el cuerpo de Cristo. Este hombre, Jesucristo, el Señor, el sembrador, tomó el grano de mostaza y lo sembró en su campo. No dice en un campo, dice en su campo, porque es propiedad del sembrador. ¿Se da cuenta? Del Señor Jesucristo. Es su campo. Somos el campo de Jesús. ¿Por qué? Porque somos la iglesia de Cristo. Y como tal somos el campo del Señor Jesucristo, el campo de cultivo de Jesús, el campo de los sembríos de Jesús. Entonces, usted y yo somos como el grano de mostaza. Amén. Somos el grano de mostaza. ¿Estamos de acuerdo? Somos el grano de mostaza que el Señor Jesucristo ha sembrado en su iglesia. Ahora, acá hay tres cosas importantes, tres elementos que vamos a enumerarlos. Número uno, anote, el grano de mostaza somos nosotros. Representa al creyente. ¿Bien? Representa al creyente. Nuestra vida de fe. ¿Qué nos dice Lucas capítulo 17? Lucas capítulo 17. Bien. Amén. En el versículo 5 y 6. Lucas capítulo 17. Versículos 5. No. A ver. Sí, versículos 5 al 6. Dijeron los apóstoles del Señor, los discípulos de Cristo: auméntenos la fe. Auméntenos la fe. Y cuando estamos pasando momentos de dificultades, cuando estamos pues puestos a prueba por el Señor, tenemos que decirle a Dios: Señor, aumentanos nuestra fe, porque nuestra fe flaquea, se torna frágil para afrontar los desafíos. El proceso cuesta, el proceso se torna duro, el proceso, amén, pero el resultado, después del proceso, está la bendición. Después de haber atravesado la prueba, las luchas, las tribulaciones, Dios nos premia. Amén. Pero el proceso, muchos queremos evadirlo, ¿verdad? No queremos encararlo. Auméntanos la fe. Versículo 6. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe, bien, como un grano de ¿qué? De mostaza. Ahí está. Un grano de mostaza. Podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Con una fe monumental. O sea, solamente tenga la fe como un grano de mostaza. Tenga la fe de Dios. Usted como grano de mostaza, bien, puede ejercer su fe para que pueda crecer, aumentarla. Y en el nombre de Jesús podemos declarar en fe, no decretar. Por favor, no se confunda. En fe: Señor, tu palabra dice, tu promesa, en el nombre de Jesús, yo, Señor, soy más que vencedor. Tu palabra lo dice. Soy más que vencedor en estas cosas, Señor. Y tengo la fe que vence el mundo. Tengo la fe que vence el mundo, Padre mío. En el nombre de Jesús. Desato mi fe. Aumenta mi fe para creerte más a ti. En medio del dilema, en medio de la derrota, aparentemente, en medio de la lucha, en medio del proceso.
tú estás conmigo, Señor. Amén. En medio del proceso, tú estás conmigo, preparándome, capacitándome, entrenándome. ¿Cuánto podemos decirle al Señor? Amén. Amén, Señor. Amén, Pastor Frank. Amén. Bien. El grano somos nosotros, pero también vamos a leer el versículo 32. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, el grano de mostaza. Claro, es la más diminuta, 1 a 2 milímetros de diámetro. Pero cuando ha crecido, crecimiento, es la mayor de las hortalizas, la mayor. Y se hace árbol, todo un árbol. Y somos como árbol plantado junto a corrientes de aguas, Salmos capítulo 1, amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que se deleita en la ley de Jehová. Será como árbol plantado. El árbol, ese árbol es usted y yo, y ese árbol es el árbol mostaza, de mostaza, es la hortaliza, la mayor de todas. Dice, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Bien, las palomas, los pajaritos, las aves del cielo no pueden construir nidos en un árbol pues con pocas ramas, con pocas hojas, con poco follaje. En cambio, un árbol grande, bien nutrido, que ha crecido bastante, que tiene buenas hierbas y hasta frutos también, y hojas, pues ahí anidan las aves. Amén. Contra el frío se abrigan, descansan en su casa. Las aves hacen sus nidos. Número 1, este grano de mostaza somos nosotros. Amén. En nuestra vida de fe. Segundo, también este grano de mostaza que crece tiene que ver con esta obra de evangelización, la obra evangelizadora, la obra evangelística del creyente a las vidas, con la palabra de Dios, para que muchas almas puedan conocer el Evangelio y puedan creer en Jesús para salvación. Habla de crecimiento. Amén. Y en tercer lugar, habla del plan de Dios. La iglesia es el grano de mostaza que está en el proceso y en la realidad del crecimiento, en esta realidad terrenal del crecimiento, hasta que sea un árbol. ¿Cuántos de nosotros, yo les pregunto a ustedes, mis amados, mis amadas, de nuestra aula bíblica aquí en nuestro canal de YouTube, el seminario bíblico, cuántos de nosotros nos identificamos como árboles, o como árboles en crecimiento, ¿verdad? O como ya pequeños todavía, que estamos ahí en el proceso, estamos todavía como granos de mostaza, pero estamos ahí un poquito a poquito subiendo un peldaño en la fe. Pues tenemos que vernos como árboles frutales, como hortalizas mayores, que estamos en el progreso, en el crecimiento, en la expansión, en el ensanchamiento espiritual. ¿Amén? No solamente numérico, porque hay iglesias, hay mega iglesias locales, templos construidos que albergan muchas almas, la iglesia del Señor, la congregación, de forma numérica, crecimiento, pero aquí Jesús habla del crecimiento cualitativo, no cuantitativo, sino cualitativo, espiritualmente, la vida de fe. Amén. Y la obra que hacemos, crecimiento cualitativo, más que cuantitativo, porque muchos pastores aplican programas, planeamientos, se habla del crecimiento, estrategias para poder crecer de forma numérica como iglesia, pero se descuida la parte cualitativa. El crecimiento
espiritual. Un buen discipulado, la sana doctrina, una buena teología, una buena hermenéutica, lleva al creyente a poder estar enraizado en las verdades de la palabra de Dios y caminar en fe y poder crecer como árbol. Poder crecer como árbol. Amén. En este escenario que es el campo que le pertenece a Cristo, la iglesia. Oremos. Padre Santísimo, Dios de la gloria, te exaltamos, te damos a ti el poder y la alabanza, Señor, porque hemos sido puestos primero como grano de mostaza en el campo de tu iglesia, en tu campo, Dios, en el reino de Dios, en el reino de los cielos, en el reino de la luz. Estamos andando en el proceso de poder crecer. Padre mío, ayúdanos a ser árboles mayores, en el nombre de Jesús, a poder crecer de forma cualitativa, espiritual, más que cuantitativa, Dios, porque somos el pequeño rebaño en medio de este mundo numeroso. Somos la luz para un mundo perdido, Señor. En el nombre de Jesús, que podamos también ejercer la obra tuya, la obra ministerial a las vidas, evangelizando, proclamando tu palabra, enseñando, en el nombre de Jesús. Y cuando decimos amén y amén. Hasta la próxima. Amén.